Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días, buenas tardes ya a todos. Hoy, como estaba informando la vicepresidenta, el Consejo de Ministros ha recibido la información del borrador del Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, que con esta misma fecha va a ser sometido a exposición, a consulta pública. Es el trámite antes de su remisión a la Comisión Europea, trámite que realizaremos el próximo 22 de abril, finalizado, como decía, la fase de consulta pública. El acuerdo de asociación es el primer documento de escala nacional donde se contiene la programación de los fondos estructurales y de inversión europeos que corresponden al nuevo periodo 2014-2020. Se trata, por tanto, de un documento de síntesis de cifras y donde están también contenidas las diferentes autoridades de gestión de esos fondos, los famosos, los conocidos, obviamente, por esto que la sociedad española lleva tiempo participando de esos fondos, que son los fondos que invierte Europa en España en sus diferentes fines, como ahora tendremos ocasión de describir. Y el documento lo que hace es que expone la estrategia de España, las prioridades y disposiciones para utilizar los fondos, de modo que consigamos lo que en la terminología actual se llama un crecimiento inteligente, muy dirigido a la sociedad del conocimiento, a un crecimiento sostenible e integrador. Son las tres grandes características realmente que definen en el comienzo de este siglo XXI las características, decía, del crecimiento económico al que aspiramos en los países europeos. El acuerdo de asociación es un documento estratégico que lo que hace es partir de un diagnóstico sectorial y territorial y presentar las prioridades de carácter general que den respuesta a las necesidades más relevantes de nuestro país. En una fase posterior se elaborarán los programas operativos financiados con esos fondos y ya entramos en el grado de detalle, ¿no? de los mismos. El acuerdo se plantea como principal reto para España la necesidad de incrementar la productividad y la competitividad, promover el empleo en un marco de consolidación fiscal y de restricción de crédito. Tiene que ser, esto también es especialmente importante, tiene que ser coherente y presentar sinergias, en primer lugar con los objetivos de la Estrategia Europea 2020, con el Programa Nacional de Reformas, con el programa que estamos desarrollando de reformas desde España, y luego con las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea para España. Así, debe respetar también los principios horizontales y transversales de igualdad y no discriminación, desarrollo sostenible, accesibilidad, cambio climático y cambio demográfico. Y debe lograr la cohesión económica, social y territorial entre los distintos territorios de España, maximizando el impacto de esos fondos. Bueno, el total de fondos es el resultado de lo que fue la negociación de ese nuevo marco, donde también debo destacar esta mañana que el presidente Rajoy, ¿no? y el gobierno español pues puedo traer el resultado del volumen de recursos que ahora estamos planteando, que estamos describiendo, que significa que España pues, sigue siendo un receptor neto de los fondos de la Unión Europea. De manera que, aunque sea, digamos, en un porcentaje modesto, como es el más 0,20, el saldo sigue siendo neto. Y a partir de ello, el acuerdo de asociación supone la inversión, y esta es la cifra, de más de 36.000 millones de euros durante ese periodo, de los que 19.393 millones corresponden al FEDER, 8.446 al Fondo Social Europeo, 8.291 para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Son las, como saben, las siglas. El primero, el FEDER, más importante en términos cuantitativos. El Fondo Social Europeo, el FSE y el FEADER. Y por último, el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, que está pendiente de tener la dotación, y el ministro
está trabajando, representando al Gobierno español también, obviamente, en fijar esa dotación. Saben que también España es uno de los principales usuarios, si no el principal usuario de este fondo. Y esas cifras anteriores incluyen los 943 millones de euros que va dedicado a la iniciativa de empleo juvenil. Los nuevos reglamentos de los fondos exigen la concentración de las actuaciones en un número reducido de temas, lo que va a suponer, sobre todo en el caso del FEDER, un cambio de perfil inversor de este fondo. O sea que vamos a tener que aprender a gastar, a utilizar ese fondo de manera distinta a como lo ha hecho en los periodos de fondos europeos anteriores España. Esta es la novedad. En periodos anteriores, las ayudas FEDER se enfocaron, como saben, en gran medida hacia las infraestructuras, llamémosles tradicionales, clásicas, y ahora tenemos que migrar hacia proyectos más ligados a la economía del conocimiento, la eficiencia y la competitividad, con capacidad de generar valor añadido, riqueza y empleo sostenible en el largo plazo. Ahí relatamos cuáles son los objetivos temáticos, ¿no? Que son los que tenemos que adecuar, por tanto, los proyectos de inversión. Y hasta 11 áreas temáticas. La primera, potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. La segunda, mejorar el uso y la calidad de las TIC, de las tecnologías relativas a la información y a la comunicación, y el acceso a las mismas. La tercera, mejorar la competitividad de las pymes, también entendiendo y dándole el valor que tienen a las pymes en el sector agrícola y en concreto el sector de la pesca y la agricultura. El cuarto, favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. También este es un área muy importante, puesto que va a determinar realmente la capacidad de existencia de esos proyectos de inversión. El quinto, promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos. Después figurarían proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales, promover el empleo y favorecer la movilidad laboral, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza, invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, y el último área temática es también mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la propia administración pública prestadora de esos servicios, donde también aparece. Bien, ahí tienen también un relato relativo a cómo en esas cuantías, las cantidades, van siendo asignadas a las áreas temáticas. También lo tienen ahí ciertamente, por ejemplo, en la primera de las cuantías, obviamente para el empleo y la movilidad laboral, que incluyen los 943 millones de euros a los que me he referido, que son relativos a la iniciativa de empleo juvenil. Pero ahí tienen cómo están agrupadas las grandes cantidades en áreas temáticas, que desarrollaremos, por tanto, todos los entes gestores de estos fondos. En relación con, también destacarles que la iniciativa Pymes en el sentido de que es una línea de préstamos para pymes que incluyen tanto préstamos a la inversión como para capital circulante. Este es un instrumento aprobado en el nuevo reglamento de fondos europeos, impulsado por el Consejo y que será gestionado por el BEI. Esto son cantidades que en principio no son altas, pero que permiten accionar como una palanca financiera y, por tanto, movilizar recursos crediticios hacia PYME de manera mucho más sustancial. Y eso lo podemos hacer entre todas las administraciones públicas, colaborando con las comunidades autónomas. Es una colaboración entre comunidades autónomas y Administración General del Estado. Y bueno, ahí tienen también cifras, podemos movilizar en torno a 4.000 millones de euros en respecto de ello, con un impacto acelerado para los próximos 2 o 3 años. Y también como novedad, también destacarles, este es un elemento también importante, tan novedad que tendremos que también aprender a utilizarlo, que es que en lugar de la cofinanciación normal,
llamémosle clásica, ¿no? Que es una parte lo facilita el Fondo Europeo, otra parte la facilita una administración pública. En lugar de esto, ahora se abre la capacidad de que sea un gasto privado el que cofinancie ese fondo europeo. De manera que se trata también de agilizar la instrumentación del fondo y de impulsar en el ámbito de facilitar a las empresas y en concreto políticas como la de I+D+I, que son las políticas que propician la mejora de nuestra productividad y de nuestra competitividad. Bueno, también aparece relatado que, como no puede ser de otra manera, ¿no? Este documento ya es una programación con una visión compartida desde los ámbitos del propio Gobierno, con las comunidades autónomas, con las que se han hecho las reuniones pertinentes, con la Federación Española de Municipios y Provincias, con los agentes económicos y sociales, los representantes de la sociedad civil y, como les decía, una vez que finalicemos el proceso de consulta pública, se remitirá a Bruselas. Pues nada más, si no es que expresarle la convicción del Gobierno de que estamos ante un mecanismo, un instrumento que además de promover la inserción de España en la propia Unión Europea, va a mejorar también la capacidad de contribuir a la recuperación económica de España, especialmente en una fase inicial como la que nos encontramos. Muchas gracias, vicepresidenta.